he escuchado infinidad de predicaciones en donde es que tienes que, y luego te dan una lista de lo que tienes que. Cuando el Señor en su palabra dice muy claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás. Ok, entonces tenemos que tener eso muy claro para evitar las confusiones, para evitar las controversias, para evitar los diálogos que no tienen realmente ningún resultado positivo, porque dice la palabra que no se deben meter en su palabra para contender, pero sí para entender. ¿Sí saben la diferencia entre contender y entender? Bueno, no estamos para contender, pero sí estamos para entender. Y me pones la siguiente, por favor. Y esta es, por ahí van a encontrar en sus fichas, ¿verdad? La respuesta. La realidad es que nada en lo absoluto podemos hacer en cuanto a decir que es algo que yo tengo que llevar a cabo en alguna acción o alguna manda que cumplir, etcétera. Nada de eso tiene valor alguno. Sin embargo, las buenas obras son el resultado de la fe, son la respuesta en gratitud a Dios por lo que Dios ya hizo en nosotros. ¿Sí? Es como un papá que le compró, vamos a ponerlo muy de actualidad, el papá le compra a su hijo un celular y luego el hijo está poniendo atención al celular y no le pone atención al papá. Va por ahí la cosa a veces. Tenemos que tener eso muy claro en nosotros. La salvación ya está dada. La sangre nada más se derramó en la cruz una sola vez. Dice Hebreos que es una vez por todas. O sea, no se tiene que estar repitiendo una y otra vez para que tengamos acceso al trono de la gracia. Porque todo lo hizo Él en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto es todo? Bueno, no todos tienen cita en Gálatas. Si quieren, ustedes pónganse a buscar la cita cuando lleguen a su casa, ¿sí? Les aseguro que todo está en la Biblia, eso sí les garantizo. Entonces, es necesario, como decía Meche, que la fe viene por el oír, que primero estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y para eso pues necesitan escudriñar las Escrituras, estar atendiendo la lectura, no tanto la lectura como si fuera una novela, sino qué es lo que Dios me está diciendo a mí y cómo lo puedo aplicar a mi vida hoy. Así es que lo que podemos aplicar a nuestra vida hoy es que ya Jesús hizo todo lo que tuvo que hacer. ¿Y por qué sabemos que ya terminó su tarea? ¿Qué dijo Él ya a punto de morir? ¿Qué quiere decir consumado es? Ya lo acabé, ya lo hice, ya terminé, ¿no? No dejó nada para que nosotros tuviéramos que agregarle a lo que Él ya había terminado de hacer. ¿Está claro eso? Y en respuesta, ¿en qué parte en Gálatas? Pues está en Gálatas, está en Hechos, está en las cartas de Pablo, en las cartas de Juan, en las cartas de Pedro. Ahí está todo, porque nos sigue diciendo. El problema de la iglesia en la actualidad, y estoy hablando primordialmente de las iglesias evangélicas, siempre el ser humano quiere regresar a ponerse medallitas. Es que Dios me va a dar mi galardón. Sí, te va a dar un galardón, pero es por otro motivo, no porque dejaste de fumar, ¿sí?
que te conviene dejar de fumar, pero por otras razones, ¿no es cierto? Hay un gráfico en la siguiente que tenemos que tratar de captar este concepto, porque también es muy común, podemos ver la que sigue, es muy común pensar que la Biblia está separada en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero el parteaguas realmente de la Biblia es la cruz. Y esto me lleva a insistir que mucho de lo que está en los evangelios todavía corresponde a la ley. ¿Por qué? ¿Por qué será que todavía correspondía a la ley? Porque todavía no moría Jesús, todavía no derramaba su sangre, todavía no estaba hecha la propiciación por el pecado, todavía si pecabas tenías que ir a sacrificar un animal. ¿Está claro? Pero una vez que el Señor derrama su sangre, ese es el antes y después. Lo captamos. ¿Sí? Es muy importante entender este principio de que el parteaguas de la Biblia es la cruz. Y es en la cruz en donde tenemos la respuesta a todas las demás interrogantes que pudieran venir a causa del Evangelio. Y a veces me hacen cada pregunta que digo yo, ¿qué no has leído tu Biblia? Y les debería decir, pues léela. Y yo le estoy diciendo a ustedes, léanla, ¿sí? Y por ahí a la mitad del creo que es la número 5 en sus fichas, es precisamente esto, de que el parteaguas de la Biblia es la cruz. Amén. Ahora, por si se les pasó, les voy a leer la número 2. Dice, todo depende de la obra completa, ¿sí?, de Jesús en la cruz. Todo depende de la obra completa de Jesús en la cruz. ¿Cuántos lo sacaron bien? ¿Qué pasó? La número 3, ya lo dijimos. Nada podemos hacer para ser salvos, ¿verdad? Y la número 4 es, todo lo hizo Él en la cruz. ¿Cuánto es todo? ¿Le faltó algo? No. Miren, desde un principio, desde la eternidad, el plan de nuestra redención ya estaba definido. Mucha gente piensa que Dios vio a Adán y, pues Adán, ¿ahora qué hago con Adán? No, ya desde ahí en el capítulo 3 de Génesis ya está dando la promesa del que va a venir a destruir al enemigo, ¿sí? Y de ahí en adelante toda la Biblia está enfocando en este plan eterno de Dios, que como dice la palabra, es eterno. Y si es eterno, no cambia, porque es, di conmigo, eterno. Es, y eso quiere decir que no. Ok, ahí vamos, ahí la llevamos. Ok, entonces la número 5 es lo que decíamos, es el parteaguas de la Biblia, es la cruz, es el antes y después. Ahora, pudiéramos pensar, bueno, entonces, ¿para qué fueron todos los sacrificios de la ley de Moisés y todo eso? Hay una diferencia entre la palabra propiciación y la palabra expiación. No sé si la conocen, pero se las voy a... todo depende de las raíces de donde vienen las palabras. La palabra expiación es, por ejemplo, si aquí tengo algo, lo voy a expiar
cubriéndolo. O sea, el sacrificio de animales simplemente cubría el pecado que la persona había cometido. Pero si volvía a pecar, ¿qué tenía que volverse a hacer? Volver al chivo expiatorio, como dicen, ¿no? La palabra propiciación viene de la raíz propicio. Si algo es propicio, ¿qué es? Lo que se necesita, lo justo, lo debido, lo necesario, ¿verdad? Entonces, la sangre de Jesús es la propiciación de nuestro pecado. Lo necesario para borrar el pecado, borrar la culpa, borrar la sentencia, borrar la culpabilidad, para que ya no la tengamos que sufrir nosotros. Pero ¿por qué es eficiente la sangre? Porque Él es la propiciación, Él fue el propicio para cubrir, para perdonar, para limpiar, para perdonar, para quitar, porque Él cargó sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. Y aquí sí les voy a dar una cita. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Y la pregunta sería, bueno, ¿todo el mundo va a ser salvo? Puede ser salvo, pero tiene que creer, porque Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya es condenado porque no creyó. O sea, le dio la espalda al Señor y le dijo, me importa un sorbete lo que hiciste. Y por eso es el pecado imperdonable. La ofensa al Espíritu Santo es que cuando el Espíritu Santo te está diciendo, hey, arrepiéntete, ven al Señor. La única cosa que puedes hacer para encontrar tu salvación es entregarte a Cristo. Y la gente le da la espalda. Y ese es el pecado que no tiene perdón. No es porque le echaste una trompetilla a tu suegra o a tu suegro, según el caso, ¿no? Me explico. O sea, darle la espalda a Dios es decirle, no quiero tu perdón, no quiero tu solución, no la creo. Es más, ni sé si voy a vivir después de que me muera. ¿Para qué la quiero? ¿Se dan cuenta? Entonces, la sangre de los animales, por ser expiatoria y nada más cubría nada más el pecado personal del individuo. Si hacía esto, tenía que sacrificar aquello. Si hacía esto, tenía que sacrificar otra cosa. Y era estar repitiendo los sacrificios. ¿Sí? Porque era expiatorio. O sea, nada más los tapaba temporalmente. Y por eso se tenía que estar repitiendo. ¿De acuerdo? Y esa es la respuesta a la número 6. La ley de Moisés era una solución temporal. Pero si volvía la persona a pecar, tenía que volver a sacrificar. Y era un cuento de nunca terminar, porque nadie en toda la historia, a excepción del Señor Jesucristo, pudo cumplir toda la ley. Y esos años que estuvo vivo en la tierra, el Señor Jesucristo cumplió la ley al pie de la letra. Él vino a cumplir la ley por nosotros, porque para nosotros era imposible cumplir toda la ley. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso fue necesario que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya hubiera determinado el plan necesario, porque se nos olvida que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? ¿Desde cuándo? ¿Qué tanto sabe? Todo. ¿Sabe que tú y yo íbamos a estar aquí? ¿Sabe que hace tiempo vivíamos de otra manera y ahora estamos viviendo de una forma diferente? Todo lo sabe, porque
ese es parte de sus atributos de Dios, que a veces lo queremos rebajar a nuestro nivel, a nuestra temporalidad. Y Él es eterno, y es eternamente sabio, es eternamente omnisciente, es eternamente todopoderoso, es eterno. Todos sus atributos son desde un principio y van a durar por la eternidad. Y ese es lo glorioso de la revelación de Dios en la Biblia. No es un Dios de caprichos o de accidentes y ya hicieron esto, ahora voy a tener que ver cómo lo arreglo. No, Él ya tenía la solución desde un principio. Volviendo a dar la cita, ahí en Pedro, y búsquenla el versículo específico, pero ahí en Pedro, creo que es en el primer capítulo, ahí por el versículo 15, dice que el Cordero de Dios fue designado desde antes de la fundación del mundo. Igual que en Efesios 2 dice algo acerca de que Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea, toda la Biblia y más en particular el Nuevo Testamento habla de esto. Y entonces por eso es importante leer la Biblia, entenderla, y lo que no entiendas, pregúntale al Espíritu Santo que te lo explique, porque Él es el mejor maestro, ¿sí? Pero Dios no se va a contradecir. Lo que dejó escrito así es. Descubre los misterios y los secretos del Evangelio. Porque sí es para nuestra salvación, pero es para muchísimo más. El Evangelio, como decía Lupita, es para decirnos cómo debemos vivir ahora que ya somos salvos. Por eso cuando allí en Efesios dicen que los 5 ministerios y mencionan al evangelista, el evangelista es el que predica, no nada más el que da las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Es el que predica la Biblia y la desmenuza y la presenta y da todo el evangelio, que son la nueva manera de vivir al cristiano para toda su vida, ¿sí? La nomenclatura que usamos a veces no está tan correcta, porque luego dicen que el pastor es el que tiene que predicar, el que tiene que hacer eso, el que tiene que hacer aquello. Y les tengo unas noticias. Esa es tarea de ustedes. Y de paso les voy a dar ¿cómo se llama? De esos que te invitan a hacer algo. La mejor manera de recibir el pastoreo en la iglesia evangélica San Pablo es en un grupo pequeño, porque el pastor desde acá no puede estar cuidándote si te tiene que cambiar el pañal, ¿verdad? Entonces, si no estás en grupo pequeño, búscate uno. Esa ha sido una de las maneras en que la iglesia evangélica San Pablo ha sobrevivido a través de todos los años. Y es la única manera en que podemos ofrecer y brindar un pastoreo adecuado. Y de paso, a los que están liderando un grupo pequeño, más vale que se ajusten a lo que las normas del grupo pequeño. No es para que te des estrellitas tú, es para que cuides tus ovejas. Amén. Regresando a esto, la siguiente pantalla nos dice que la ley de Moisés era entonces una solución temporal. ¿Qué quiere decir temporal? Era de por mientras, ¿no? ¿Mientras qué? Mientras venía Jesús. Unos 20 y tantos años después de la crucifixión, el templo en Jerusalén fue destruido y ya no hubo más sacrificios. Los judíos hoy en día tienen que inventar el sustituto para el sacrificio en el templo. Un judío me dijo, bueno, los 6 millones de judíos que mató Hitler es bastante sacrificio. ¿Será? Pues será el sacrificio para ver qué hacen ellos, pero para mis pecados nada tiene que ver. ¿De acuerdo?
Además, que nada en la ley, ¿qué dice ahí? Nada en la ley resuelve el pecado original, ¿sí? Es la número 7 en sus fichas. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado de Adán, que nos heredó a toda la humanidad, por más sacrificios cruentos que hubieran hecho en el tabernáculo y en el templo y los que hubieran querido hacer en donde se les antojara, de nada iba a quitar el pecado original que nos heredó a la humanidad este fulano llamado Adán. Esa es la razón por la cual Nicodemo, que era un doctor de la ley, llega de noche a escondidas para que nadie me vea. Y ahora todo el que lee la Biblia ya se dio cuenta, ¿verdad? ¿Cómo le hago para entrar al reino? Pues si los sacrificios temporales de la ley de Moisés hubieran sido suficientes, Nicodemo no hubiera tenido ninguna duda de poder entrar o no. Pero tenía duda porque había estudiado y había sabido que para lo de Adán, Moisés no había dicho nada. Pero Jesús sí, porque la sangre de Jesús quitó el pecado desde Adán hasta el último que van a ser del linaje de Adán. Te lo quitó a ti, me lo quitó a mí, y ahora lo único que tengo que hacer es creer que sí lo hizo y que funcionó. Yo no sé por qué complican tanto el evangelio cuando es tan sencillo. Hay pecado, lo que tú haces no vale, pero lo que hizo mi hijo sí vale. Y si lo aceptas, pues éntrale. ¿Qué más complicación que esa? No, es que tengo que ir a Chalma. No tienes que ir a ningún lado. ¿De acuerdo? Porque él ya lo hizo todo. Y es la sangre de Jesús que nos quita todo pecado. Y era necesaria porque nadie podía cumplir la ley en su perfección. Algo siempre dejaba flotando o pendiente. Y por eso Pablo allá en Romanos dice, no hay justo ni aún uno. O sea, ni uno, ni Nicodemo, por más santiguado que hubiera sido. La sangre de Jesús tenía que cubrir su pecado, así como ha cubierto el mío y el tuyo. Y por eso tenemos que vivir eternamente agradecidos, porque nos libró de la muerte, nos libró de la condenación, nos libró de la carga del pecado. Amén. ¿Quién lo hizo? Él. Toma aire y dile gracias, Señor. Puedo descansar absolutamente en ti. Pero como decíamos hace rato, una vez que ya he sido redimido, una vez que ya he sido salvo, una vez que ya he sido perdonado, mi reacción ¿cuál es? De gratitud, de reverencia. Yo lo último que quiero hacer es ofender otra vez a Dios. Nada más pensando en lo que le costó redimirme. Pero las buenas obras son resultado de, no condición para. ¿De acuerdo? Y es muy importante que estemos absolutamente seguros. Porque ¿qué pasa? ¿Sí? La ley nos conduce a la gracia. ¿Cómo sucede eso? ¿Sí? Es la número 10. La ley nos conduce a la gracia.
¿Por qué será eso, María Luisa? No la podemos llevar a cabo la ley y necesitamos de la gracia de Dios. Cuando yo me doy cuenta, híjole, ¿qué me queda? ¡Ay! Ayúdame. Y eso nada tiene que ver con lo que dicen, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Eso ni es bíblico. Ni es bíblico. Está en los libros apócrifos, es más. Entonces, Él ya lo hizo. ¿A quién le debemos pedir auxilio? A Él. Y alguien me dirá, bueno, pero yo ya soy salvo y metí la pata. La ley te conduce a la gracia, porque es la única respuesta. Es la única cosa válida para nuestra vida el día de hoy. Y no nada más para el día de hoy, sino para el resto de la eternidad. ¿Qué dice la palabra? Tenemos acceso confiadamente al trono. ¿Por qué? Porque Jesús ya derramó su sangre. Ya no tengo que llevar mi animalito a ver si me lo aceptan. Y si tuvo una manchita, pues ay, no. Él ya lo hizo. Él ya cubrió el precio. Y lo cubrió con su vida. No fue cualquier cosa. ¿Cuántos han visto la película de la Pasión? Se queda corta. No podemos imaginarnos la magnitud del suplicio, del dolor, de la angustia. No nos podemos imaginar cuando está el Señor ahí en la cruz y dice, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no podía estar en la presencia del pecado que descansaba sobre Él en ese momento. No fue cualquier cosa. Como no es cualquier cosa lo que hemos recibido a través de ese regalo que no merecemos, en vez de recibir aquello que sí merecíamos. Porque por más pequeño que consideraras tu pecado, y saben una cosa, y que es importante mencionarlo, es imperativo que entendamos que sin la gracia estamos destituidos. ¿Qué quiere decir eso? Otra cosa que tenemos que entender, y la palabra bien lo dice, que el diablo fue creado por Dios. No, que el infierno fue creado por Dios para el diablo y sus seguidores, sus demonios, dice. Porque luego hay gente que dice, ay, que Dios tan cruel que me va a castigar en el infierno. Pues si te vas allá es porque quieres, mano. Porque la solución para eso está dada, para que no te vayas. Si te vas allá es por menso, no por otra cosa. No es porque Dios sea malo y que esté con un garrote queriéndote. No. De tal manera amó Dios al mundo entero que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Tienes tu vida eterna? Dale un aplauso al Señor. Hay unas pantallas que no están en sus fichas. Si ya las acabaron de llenar, las pueden dejar a un ladito. Y vamos a ver la siguiente pantalla, ¿sí? Una lección en griego. Ese garabato que se ve al principio es las letras en griego que dicen charis.
Charis quiere decir gracioso, quiere decir hermoso, quiere decir encantador, ¿sí? Es el encanto, la belleza, etc. Pero implica más exactamente para nosotros, porque charis es la raíz para gracia. ¿Sí? ¿Okay? Así como quiere decir belleza y encanto, quiere decir gracia. ¿Okay? Porque es una cosa tan hermosa, tan extraordinaria, tan wow, que le tuvieron que inventar ese garabato para poder tratar de representarla. ¿Sí? Implica algo que recibimos sin merecerlo, porque charis también es la raíz para la palabra gratis. ¿Sí? Por eso está relacionado a gracia, porque es un regalo que recibimos gratuitamente, gracia. Charis. ¿Sí? Y la otra que se ve ahí, muchos de ustedes conocen seguramente la palabra shalom, se usa para muchas cosas, y ahí está escrito en hebreo, pero en griego, el nombre de Irene, ¿sí? En griego es Eirene y quiere decir paz. Si conocen alguna Irene, no le van a dar paz, ¿verdad? Es paz, eso es lo que quiere decir. Y es todo lo que contribuye, como dice ahí, al bien supremo de la persona. La gracia y la paz de Dios, que es lo que Pablo les desea. La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es el bien supremo que Pablo y la palabra de Dios nos desean a nosotros. Y lleva a la persona a una pureza en su mente, a una voluntad firme y a un corazón feliz. Miren, el pecado en el creyente, y pueden verlo ahí en el capítulo 7 de Romanos, nos explica Pablo algo que a veces es un poquito difícil de entender, pero realmente es bien sencillo. Él dice, lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer eso hago por el pecado que está en mí. Fíjense que no dice Pablo por mi pecado, porque el pecado de Pablo ya había sido perdonado. Pero la contaminación que traemos en la mente y la que dejamos entrar a nuestra mente nos desvía del camino, nos lleva a hacer cosas que sabemos de antemano que no debemos hacer. ¿Y cómo nos sentimos después? Miserables, como chinches, dice María Luisa. Miserables. Ahora, el Espíritu Santo está en la tarea continua de estar limpiando tu mente para quitarte toda esa contaminación. La Biblia le llama el proceso de santificación. Te estás separando de la contaminación y metiéndote la verdad. Y es un proceso que dura toda la vida. Pero es un proceso que dice la palabra que nos va transformando de gloria en gloria. No como la burrita que da 3 pasos para adelante y 2 para atrás, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad, estar abriéndonos a tal grado al Espíritu Santo para no estorbar la tarea que Él lleva a cabo dentro de nosotros, quitándonos todo ese pecado que está en mí, en mi mente. Ya no es mi pecado, pero ahí está. Y la mente es muy traicionera y luego me dice, ay, una sola vez no pasa nada. Lo que pasa es que me siento miserable después. Y no necesariamente quiere decir que es después de robar al banco o de cometer no, es cada vez que dices una mentira, ¿cómo te sientes? Ay, ¿por qué la dije? Y ahora tengo que decir otra para cubrir la anterior, ¿no? Y se nos complica la vida. Dios quiere que tengamos una vida firme y un corazón feliz, libre. Me gusta mucho la seña que usan los sordos para libertad, ¿sí? Esta es la L.
Puedes usar tus dos manos, que es lo que usan ellos, ¿verdad? Y dicen, libre. ¿Qué decir? Las cadenas ya se rompieron. Ya estoy libre. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él me hace libre. Me limpia de todo pecado. Me da la tranquilidad de saber que ahora sí estoy bien con Dios. La tristeza es que muchos, aún siendo cristianos, se encargan de ponerle obstáculos al Espíritu Santo y le dicen, eso déjamelo un ratito. Espérate. Y están miserables el resto de su vida. Ahora, el Espíritu Santo va a terminar la tarea, quieran o no. No me preguntes cómo, pero Él se va a encargar de terminar lo que comenzó, así dice la palabra. Entonces, mejor déjalo y comienza a disfrutar tu libertad. Comienza a disfrutar tu vida. No te estés sintiendo miserable que otra vez. Les digo a los varones, ábranse de pechito y nada más digan, éntrale, Señor. Ay, sí, otra vez, éntrale, límpiame. La siguiente pantalla nos dice el porqué. Él se dio a sí mismo para reconciliarnos con Dios. El amor de Cristo es un amor que dio y sufrió y sigue dando. Ya a nosotros no nos cuesta en lo absoluto, pero a Él sí le costó, y le costó un alto precio. Me acuerdo, cantábamos antes, no sé si te acuerdas, María Elisa, un canto que cantábamos, yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su sangre, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí. ¿Qué Dios tan extraordinario tenemos, tan infinito, tan bondadoso? Lo deberíamos cantar más seguido. Bien, vamos a dejar ahí. Esto prácticamente nos queda nada más una sola sesión. Es evidente que no he podido ver Gálatas versículo por versículo. Si lo hubiéramos hecho, estaríamos aquí unos 6 meses, ¿verdad? Porque hay mucho que se le puede cosechar, pero eso mucho que puedes cosechar, lo puedes cosechar tú en tu casa, porque tú tienes la epístola a los Gálatas en tu Biblia. Dale un repaso lo más que puedas para llegar ya el miércoles que entra a la conclusión de esta serie. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que han sido fieles. Me hubiera gustado ver el recinto lleno, pero están todos los que le hicieron caso a Dios. Y yo les agradezco por su sometimiento y por su fidelidad. Que Dios les bendiga. Quique. Así que ahí tiene, el próximo miércoles estará nuestro pastor concluyendo esta serie y estaría muy, muy importante el hecho de que nos apropiemos del reto y por qué no leer un poco de Gálatas de aquí a una semana. No son muchos capítulos y sí son bastantes días como para que pudiéramos tener un panorama, inclusive porque pudieran surgir algunas inquietudes o dudas de cada uno de ustedes conforme lo puedan leer y aprovechar que está aquí nuestro pastor y podemos hacerle preguntas muy particulares, no nada más lo que enseñe, sino también a lo mejor alguna inquietud que brote a la hora que ustedes estén leyendo, que es precisamente el objetivo, ¿verdad? Así es de que les invito a que apropiemos de este reto y nos metamos a la palabra. Póngase de pie y Padre, te damos gracias por tu palabra.
Gracias porque tú siempre tienes algo para cada uno de nosotros que bendice nuestras vidas y nos da lineamientos, nos da dirección que nos permiten vivir la vida cristiana que sin ti sería imposible vivirla. Gracias por cada uno de mis hermanos que han estado aquí, por cada uno de ellos, Padre, y te pido en el nombre de Jesús que tú derrames de tu bendición, Padre, que tú prosperes su entrada, su salida, que tú dirijas sus pasos, bendigas sus finanzas, sus familias y traigas sanidad sobre el que está enfermo, Padre. Llévanos continuamente a estar buscando tu presencia, experimentándola, sabiendo que aquí estás siempre con nosotros, en nosotros. Bendice tú, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.